Hola, buenas tardes a todos. Estamos llegando ya al final de este encuentro de periodismo iberoamericano. Yo me presento, soy Fátima Caballero, periodista del diario.es de la sección de Madrid, y vamos a hablar precisamente del periodismo local en tiempos de pandemia. Voy a presentar a los invitados con los que vamos a hablar de este tema. En primer lugar tenemos a Alfonso Alba, periodista de Cordópolis, un medio hiperlocal de la ciudad de Córdoba. También tenemos a Antonio Pérez, cofundador del Grupo Somos, otro medio hiperlocal de Madrid. Hace periodismo de barrio y colabora, es un medio asociado del diario.es desde hace algo más de un año. Y también tenemos al otro lado del charco a Mariluz Nocher, periodista y coordinadora de opinión del Faro. Un medio de El Salvador, uno de los medios independientes de América Latina, que además ha sufrido mucha persecución política. ¿Qué tal todos? Hola. ¿Qué tal? Bien. Quería recordarles también a los lectores que pueden enviarnos sus preguntas en la web desde donde se emite este directo. Y quería empezar precisamente por Mariluz Nocher, que nos cuente un poco cómo ha sido hacer el periodismo local, ese periodismo que es el más cercano, el que nos acerca más a las personas. Desde allí, aquí tuvimos durante unos meses un superconfinamiento y tuvimos unas dificultades que luego hablaremos, pero no sé cómo lo vivieron desde allí. Bueno, aquí el encierro igual fue generalizado y se amplió como por más de 6 meses. Y entonces quizás el reto principal, más allá de encontrar gente que te quisiera contar cosas, fue que nosotros no hacíamos periodismo de salud. Es decir, teníamos esa barrera en la que ya antes habíamos publicado temas que tenían que ver con salud, pero en temas de abandono de Estado o de corrupción. Pero nunca en estas circunstancias. Entonces ese fue como el gran reto que enfrentó la redacción, y no solo las noticias que se publicaban, sino, por ejemplo, también la sección de opinión, encontrar esas voces que te permitieran contar de manera muy fácil de digerir para los lectores que era este virus que nos estaba atacando a todos, y que además aquí de este lado, creo yo, especialmente en Centroamérica, creímos que no nos iba a llegar. Entonces, creo que lo vimos de menos, incluso a principio de este año, y a medida que se fue acercando fue como un pequeño caos, porque no sabíamos, uno, ni cómo hacer ese tipo de cobertura, porque no lo habíamos hecho, fue ir aprendiendo en la marcha, y por otro también la manera en que nuestros textos se volvieran lo más digeribles posible para poder informar de la manera más amplia a nuestros lectores. Vale, esta pregunta es para Alfonso. Para hablar un poco de las dificultades que os encontrasteis desde Cordópolis para informar. Por ejemplo, yo en Madrid recuerdo querer haber hecho ciertos reportajes como lo que estaba sucediendo en las residencias o en los hospitales desde el sitio, ¿no? Y era muy difícil conseguir la autorización de las autoridades para que te dejaran pasar y verlo con tus propios ojos. No sé si tuviste esa misma sensación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o buenos días a los que están desde América. Sí, desde luego que tuvimos los mismos problemas. Aquí en Córdoba y en Andalucía ha sido absolutamente imposible acceder a un centro hospitalario, digamos que eran como pequeños fortines, en los que también al principio daba hasta un poco de miedo, ¿no? Acceder, porque no sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar allí. Entonces, hemos tenido, digamos, varias fases desde el principio, para contar un poco desde un punto de vista local lo que ha sido la pandemia, porque al principio yo recuerdo que la propia Junta de Andalucía nos mandaba partes de seguimiento de la enfermedad, no con una periodicidad concreta, ¿no?, sino cuando a lo mejor había un caso. En esos partes se incluía unos pequeños datos personales incluso del enfermo. Yo recuerdo que el paciente cero, supuesto paciente cero de Córdoba, era un turista italiano que vino a ver a su novia, que estudiaba Erasmus aquí en Córdoba,
y, bueno, poco menos que media ciudad trataba de identificar quién era ese paciente cero. Poco a poco, esas caras que le íbamos poniendo a los enfermos ya se convirtieron en muchísimos números. Se llegó un poco a la máxima esta de Hemingway, de que un muerto es una historia y 1000 muertos son una estadística, ¿no? Y empezamos a convertirnos un poco en estadística. No sabíamos exactamente en mucho detalle qué era lo que estaba pasando, por ejemplo, en los pueblos, ¿no? En los municipios, donde teníamos que hacer una labor bastante artesanal, que era, a mí me recordaba el periodismo hace 20 años, ¿no? Que era directamente llamar a los ayuntamientos, llamar al pueblo, llamar al bar que por supuesto estaba cerrado, para saber si había caso o no había caso en determinados sitios, ¿no? Fue bastante complicado. Y luego, desde luego, ha habido muchos problemas con las residencias, muchísimos, porque al principio informar sobre una residencia en concreto podría entenderse cómo se estaba estigmatizando, ¿no? A esa residencia. Los familiares se preocupaban muchísimo con lo que estaba allí pasando, tampoco nosotros lo sabíamos, y los responsables, tanto los públicos como los privados, porque esto ha sido general, pues básicamente intentaban no decirnos la verdad, ¿no? Y tuvimos muchos problemas para informar de cómo ha sido esto, incluso a la hora de publicar determinadas fotos, que eran fotos de fachada, en los que a lo mejor se veía gente pasando, ¿no? Era, no sé, una sensación bastante extraña en ese sentido y desde luego no nos lo pusieron fácil. Hasta muy avanzada la pandemia, yo calculo aquí en Andalucía, sobre mediados del mes de abril, no tuvimos unos datos estadísticos, digamos, bastante más puros, ¿no? Y aún hoy es imposible que, por ejemplo, podamos acceder a una UCI de algún hospital de Córdoba a hacer un trabajo gráfico, a hacer periodismo, ¿no? Intentar hablar con los profesionales. Hemos tenido problemas cuando hemos hablado con algunos sanitarios. Cuando algunos sanitarios pues, nos han dado su testimonio. De hecho, aquí fue bastante viral una carta que envió el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía a los sanitarios para que no hablaran con la prensa. Luego esa carta se matizó un poco, ¿no? Y nos consta que algunas de las personas que han hablado con nosotros sí que tuvieron problemas laborales a posteriori. Sí, hablabas un poco de los retos, ¿no?, que supone el periodismo local de no contar lo anecdótico, pero tampoco en una pandemia así, que es global, que las consecuencias son globales, las sanitarias, las económicas, de no convertirse también en estadística. ¿Y cómo hacemos eso? Conjurar lo local con lo global sin convertirnos en estadística, pero tampoco contando solo lo anecdótico. Antonio. Sí, hola. Bueno, pues nosotros, nuestra experiencia como medio muy local, no informamos de la ciudad entera, sino de un barrio, fue simplemente cuando todo el mundo tuvo que permanecer, o tuvimos, también nos incluimos parcialmente, que permanecer en nuestras casas, nosotros teníamos el salvoconducto de trabajadores esenciales y nos lo creímos de verdad y salimos a la calle. Entonces, a la hora de salir a la calle, simplemente comenzamos a contar lo que nuestros vecinos, nuestros lectores no podían ver. Teníamos ese salvoconducto desde... Antonio, para mostrar, ¿sí? Un segundo. ¿Te puedes quitar los cascos? Que es que no te escuchamos bien. Y los desconectas. A ver, ¿los has desconectado? Sí, ahora. Ahora mejor, ¿no? Vale. Sí. Que lo que contaba era eso, que nosotros decidimos es salir a la calle y en primera instancia contar simplemente lo que el resto de nuestros vecinos no podían ver, que era la vida que les habían negado, la vida que ayer podían ver con sus ojos. Nosotros salíamos y desde contarles, o sea, desde mostrarles en imágenes las calles vacías, que ya era un shock y hablaban por sí mismos, hasta contarles qué comercios específicos estaban abiertos, qué teléfonos de esos comercios podían llamar para que les llevaran medicinas o para que les llevaran comida, a enseguida empezar a mostrarle las colas del hambre que también se estaban produciendo en nuestro vecindario del centro de Madrid, ¿no? Era una cosa también, fue una de las cosas más impactantes y que realmente al principio nadie se podía creer, pero fueron muy poquitos, por llamarlo de alguna manera, héroes individuales, comerciantes del barrio,
los que comenzaron a ver a esa gente que se quedaba en la calle porque quizá no tenía casa o porque ya salía a ver cómo se las buscaba, cómo se buscaba la vida, ya no por la enfermedad, sino por la crisis social que estaba provocando esta. Y fueron ellos los que empezaron, por ejemplo, a armar las famosas despensas solidarias que luego han proliferado por muchas zonas de Madrid y de otras partes de España, ¿no? Entonces, simplemente nosotros estábamos en las calles, nos encontramos con esas colas, nos encontramos con estos pequeños héroes individuales y a través de informar de estas cosas también hicimos que se fueran sumando otros vecinos a esas ayudas, que estuvieran viendo esas realidades y que poco a poco, dentro de este miedo, de este temor y de este cuidado que teníamos que tener todo, también fueron dejando de permanecer en casa solamente viendo Netflix y ocupándonos de nuestras cosas que son esenciales y también pensar un poquito en lo demás. Para nosotros ha sido lo más reconfortante de esta pandemia y ver cómo ese trabajo que siempre estábamos haciendo de información local era muy útil a nuestros vecinos y bueno, básicamente ha sido eso. Poco a poco fueron las cosas evolucionando y cambiamos la forma de contar o las cosas que teníamos que contar, ¿no? Luego, con respecto a las dificultades de las que estaban hablando mis compañeros, sí que nos hemos encontrado dificultades, por ejemplo, del ayuntamiento negando que los servicios sociales estuvieran desbordados. Es algo que nos ha traído bastante problema y que, aunque no teníamos acceso tampoco a datos oficiales ni nada, nos bastaba con seguir informando de esas colas, mostrando a esa gente, mostrando esas necesidades, hablando con ellos y contando caso a caso qué es lo que les estaba sucediendo para desmentir, ¿no? lo que el ayuntamiento estaba negando. Así que ha sido fácil, sin necesidad de recurrir a esas fuentes oficiales, porque en un principio no daban estadísticas, demostrar que había una necesidad y que me da igual las cifras que tú me estés mostrando, yo estoy hablando con la gente y me están contando qué es lo que están viviendo su día a día. Y ese individualizar a esas personas, esos casos, sí que elevaba esto al resto del mundo, de lo que estaba viviendo esas macrocifras, ¿no? Sí, hablas de las fuentes oficiales, parece mentira, pero aquí en Madrid ha sido bastante complejo eso durante, sobre todo, el primer mes y medio de la pandemia, donde no había, los políticos no salían a dar la cara, no había ruedas de prensa, los datos eran a cuentagotas. No sé, Mariluz, cómo se vivió allí ese tema de los datos y poder contárselos a la gente. Bueno, se instaló desde la presidencia un portal donde uno podía ir revisando los datos de cuántos eran contagiados o la gente que, por ejemplo, aquí se instalaron centros de cuarentena para la gente que venía entrando de regreso del país, pero nunca se tuvo como una confianza absoluta en esos datos porque había obviamente datos que quizás no le favorecían mucho al gobierno, que ahora ha pagado una firma de relaciones públicas para decir que es el que mejor combatió la pandemia en Latinoamérica. Entonces, nunca fueron muy confiables y de hecho el reporteo que hicimos nosotros, las alcaldías, que son las que van registrando cuántos muertos había cada mes, esos registros daban números que eran mucho más altos de los que aparecían en este portal. Entonces, el gobierno... ¿Y había datos disgregados por ciudades, por zonas, por pueblos? Sí, había un mapa y entonces, bueno, había por un lado los datos oficiales, ¿no? Los datos oficiales de cuántas pruebas se hacían por día, cuántas de esas pruebas salían positivas, y cuántos eran asintomáticos y cuántos estaban, digamos, con síntomas muy fuertes y en los hospitales. Como te digo, nunca pudimos tener certeza absoluta sobre sus datos. Mucha de la información se declaró en reserva también. Entonces, para hablar sobre todo de las personas que fallecieron por COVID, los datos, ahí cuando varían un montón, son ya los registros de las alcaldías de la gente que ha sido enterrada, porque además las alcaldías tuvieron que habilitar fosas especiales para las personas que habían muerto por COVID. Entonces, ese digamos que ha sido como el reto, pero al fin y al cabo el periodismo lo que busca es establecer la verdad, ¿verdad?
Entonces, ha sido esto de estar en la calle, porque también lo que pasa es que muchos de los infectados se dieron en esos centros de cuarentena. Los centros de cuarentena no tenían las medidas sanitarias suficientes. Al principio era un montón de gente reunida en colchonetas, en espacios abiertos. Poco a poco fueron mejorando, pero incluso la gente, yo estuve en uno de esos, venía regresando de un viaje, la gente dentro no tenía información certera. O sea, llegaban y te hacían la prueba y te decían, bueno, aquí tiene dos opciones. Si en 3 días nadie ha venido a llevárselo a un hospital, quiere decir que su prueba es negativa. Pero nunca nos dieron algún papel donde decía, usted no tiene COVID. Y además, si alguien presentaba algún síntoma o algo, tampoco el chequeo médico era tan exhaustivo. Llegaban y nos tomaban la temperatura y la presión y eso era todo. Entonces, como te digo, era un poco difícil porque, claro, no le convenía decir que en los centros de cuarentena que ellos habían habilitado, la gente se había contagiado, y este gobierno tiene una debilidad porque su imagen permanezca impoluta, y, por supuesto, todo lo que se publicaba en los medios no era del total agrado del presidente. Entonces, esa ha sido como la situación, y que no se declararon en reserva solo esos datos, sino también datos que tienen que ver con compras que se hicieron durante la pandemia, que la información que hemos conseguido, no solo el Faro, sino otros medios independientes en el país, han demostrado que hay indicios de corrupción, que de hecho ahora las instituciones encargadas de hacer Contraloría ya están armando casos importantes sobre eso. Han llegado varias preguntas de lectores. Voy a hacer esta pregunta para Antonio. ¿Creéis que el poder económico ha presionado y presiona a los gobiernos para que haya más libertad de movimiento? Y en el caso de Madrid, que vemos la diferencia con otras ciudades que han cerrado comercios, han cerrado mucha de la hostelería, no sé cómo lo ves tú. Sí, hay un claro componente económico ahora en este tiempo que estamos todos muy desesperados, todo el mundo quiere salvar los trastos, porque la verdad es que además de la pandemia, de la enfermedad, está claro que la crisis social aprieta a todos, aprieta mucho, y sí, tenemos un gobierno en la ciudad de Madrid que, bueno, pues que claramente se declara liberal y que le importa mucho la economía, que es algo que hay que tener muy en cuenta, y sí que ciertas medidas, ciertas leyes que están sacando, ciertas ayudas, van muy encaminado al tema económico. Y bueno, especialmente en el centro de Madrid se ha achacado mucho que el favoritismo que están haciendo, por ejemplo, a los locales de hostelería, que bien es verdad que en un barrio tan céntrico como Malasaña y tan hostelero, pues se nota mucho que les está apretando a estos vecinos, a estos hosteleros, vecinos nuestros. Entonces, bueno, es muy difícil de conjugar. Sí, es increíble, ¿no?, ver un poco estos días, sobre todo en los puentes que hemos pasado, que está el centro de Madrid hasta arriba de gente, tanto fuera en las terrazas, pero también dentro de los restaurantes, y choca un poco, ¿no?, viendo cómo está el resto de España tomando medidas de cierre de hostelería. No sé, quería pasar un poco a hablar de lo que comentaba antes Marilú, de los datos, de cómo hemos tenido que también introducir el periodismo de datos en nuestro propio trabajo de periodismo más cercano, y cómo han salido reportajes un poco de fusión del periodismo de datos y el propio reporterismo que caracteriza al periodismo local. No sé, Alfonso, si desde Cordópolis habéis hecho mucho ese trabajo. Sí, desde luego. Nosotros, bueno, yo ahora tengo en el ordenador como 4 o 5 tablas de Excel abiertas, ¿no? Que eso era algo que no hacíamos. He aprendido, ¿no?, a manejar el Excel, incluso a interpretar algunos gráficos con esos Excel, ¿no? Antes nadie hablaba de curvas ni, por supuesto, de estadística. La estadística no se le prestaba tanta importancia. Y desde el principio, cuando empezó a haber más o menos un par de diarios de casos, ¿no?, que en el caso andaluz eran 2 partes diarios los que hubo muy al principio, uno por la mañana y otro por la tarde, y luego se unificó uno cada 24 horas, ¿no?, que coincide casi con el nacional.
sí que incluso los lectores nos demandaban esos datos, ¿no? Cuando se retrasaba el parte, porque no era nuestra culpa, era la culpa de la fuente que lo estaba mandando, que en este caso era la Junta de Andalucía, empezaban a llegarnos bastantes mensajes de qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Con los datos, por qué seguía en portada con los datos del día de ayer, algo está pasando, algo raro, nos estáis engañando. Pero desde luego el tema de la interpretación de los datos y del periodismo de datos, si algo lo ha demostrado incluso en la pandemia local, que son fundamentales. Porque la gente en las ciudades, incluso en los municipios, quiere saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando cerca de donde vive o donde vive su familia, donde viven sus amigos o donde trabajan, ¿no? O en su hospital de referencia. Entonces, por eso es muy importante tener los datos por municipio, porque no todos los municipios está ocurriendo lo mismo e incluso en no todos los municipios se toman ahora las mismas decisiones. Por ejemplo, ahora dentro de un rato el presidente de la Junta probablemente anunciará que levanta determinadas restricciones, ¿no? Y yo estoy seguro que algunas restricciones se van a mantener en algunos municipios en concreto. Y para eso es muy importante, tanto que nosotros sepamos transmitirlo como que la gente comprenda los datos de la evolución de una pandemia, ¿no? Nos hemos familiarizado todos con la tasa de contagio, que sabemos que cuando está por encima de 500 casos en las últimas 2 semanas, pues que hay transmisión descontrolada, con la positividad que dan los test, tanto de antígenos, todo el mundo sabe lo que es una PCR. En fin, todo esto nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y nos ha hecho un poco poner los pies en el suelo, ¿no? Y es verdad que los datos nos ayudan a comprender la realidad. Y acompañando los datos sí que podemos empezar a ponerle también rostro. Y sobre todo desagregándolos mucho. No sé, por ejemplo, yo tengo anécdotas de algún amigo que en un día concreto que dimos un solo positivo en un test de antígeno me dijo, he sido yo. Me lo hicieron ayer y he sido yo el que ha dado positivo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es verdad que sí que esos datos nos ayudan un poco a que la gente se haga una idea, a que los lectores sepan concretamente qué es lo que está pasando en su entorno más cercano, si de verdad están funcionando las medidas, si esas famosas curvas de contagio parece que se están desacelerando y también un poco, mientras más transparencia haya, que un poco vamos a lo mismo, yo creo que podremos tomar las decisiones más acertadas. Lo que planteaba la pregunta del lector anteriormente, de si la economía presiona o no presiona, con unos datos aplastantes de contagio, es que da igual lo que diga la economía. Yo creo que todo el mundo asume que se trata de salvar vidas y eso también ayuda bastante. Pero sí, volviendo a la pregunta, en mi vida he trabajado tanto con Excel y he aprendido a hacer tantas fórmulas de Excel como la que estoy haciendo ahora. Aquí en España estamos viendo, en la ciudad de Madrid, por ejemplo, se están confinando zonas sanitarias que nadie sabíamos lo que era y se están confinando municipios, se están confinando ciudades. No sé cómo está siendo en El Salvador, si se están tomando medidas también muy acotadas a zonas según los contagios o cómo está siendo allí. Sí hubo cercos sanitarios en algunos departamentos y municipios específicos, pero no respondieron necesariamente a datos de contagios de COVID. O bueno, eso fue lo que dijo el gobierno, pero en realidad fueron un poco un show, si les soy sincera. Es decir, el primero lo establecieron en Santa Ana, que esto está al occidente del país, y fue porque se supone que por ahí había entrado por punto ciego en algún, por ahí, de ahí era la persona, el primer paciente de COVID. Luego hicieron un cerco sanitario en La Libertad, que esto es en la zona, en el área metropolitana de San Salvador, como le llamamos. O sea, La Libertad es un municipio en esa zona, perdón, un departamento. Pero el municipio de La Libertad específicamente, que es a la orilla de la playa, se decretó luego un cerco sanitario porque se hicieron movimientos de algunas personas que llevaban más de 40 días en un centro de contención para el que uno firma para estar nada más 30, que ya es una estadía bastante larga. Hay gente que ya tenía más de 40 días de estar en esos centros de contención y entonces habían sacado carteles a las ventanas de los hoteles a decir, había uno de hecho que se publicó en El Faro que decía, sáquenme de aquí, me estoy volviendo loca. Movieron alguna gente a un hotel en La Libertad y entonces justamente para evitar que llegaran los medios hicieron un cordón sanitario en el que ya entonces nadie podía pasar por ahí.
y fue una cosa así como de la noche a la mañana en lo que iban trasladándolos. Luego se hizo otro cordón sanitario en Morazán, esto está en el oriente. Esto lo digo porque son las que hizo directamente el gobierno. ¿Funcionaban Morazán, esos cierres? ¿Funcionaban? Solo quiero terminar diciendo que lo de Morazán fue cuando el juez de la causa del Mozote, que fue en el departamento de Morazán, venía a San Salvador a pedir al ejército los documentos para poder él hacer sus argumentos, porque tiene que pasarlo a juicio. Hubo municipios que hicieron, por ejemplo, San Salvador aquí en la capital, o Santa Tecla, que es otro de los municipios importantes de la metropolitana, hicieron cierres y que en un inicio funcionaron porque había muchas limitaciones para transitar, tanto que si te agarraban en la calle sin ninguna justificación te podían llevar a un centro de cuarentena que no tenía las comodidades que tenían algunos de los centros de cuarentena como en el que yo estuve. Entonces la gente no salía por miedo a eso y porque además se publicaron videos en redes sociales de a alguien que una vez lo agarraron que había salido a comprar cerveza y entonces el policía viene y lo hace que la bote en la calle. Nadie quería exponer ese tipo de cosas, nadie quería que se lo llevaran a encerrar a un lugar con pocas condiciones sanitarias. Entonces funcionó más por coerción que porque tuviera una finalidad sanitaria. Entonces, una expresión del autoritarismo muy grande y pues sí, de dimensiones que en mucho tiempo no habíamos visto aquí, o bueno, yo no había visto. Entonces, sí, las razones no fueron necesariamente sanitarias, lamentablemente. Yeah. Quería preguntarle a Antonio, que dice que estuvo mucho en la calle. Hoy precisamente hablaba con compañeros que esta mañana ha estado en la Asamblea de Madrid, ¿no? Y decía que tuvieron la sensación de habérsela jugado durante algunas semanas, pues eso, porque iban sin protección, iban a lugares donde había contagios. No sé si tú tuviste esa sensación de sentir que te la estabas jugando mientras estabas ejerciendo el oficio en la calle. Bueno, jugándola, no. La verdad es que puede que sea por un tanto de inconsciencia, ¿no? Sí que íbamos con guantes, con mascarilla, preguntabas a la gente con 2 metros de distancia, pero vamos, lo que sí que había era una sensación extraña. Con quien te cruzabas por la calle te miraba como sospechoso y tú mismo ya ibas mirando a la gente de una forma distinta, pero jugármela realmente por informar, no. Lo típico, cuando le decías a tus padres o a tu familia que ibas a entrevistar a una persona que esté en la cola del hambre, pues ya nos decían, ten cuidado, no seas inconsciente, luego piensa en nosotros cuando vuelvas a casa y tal. Pero bueno, tanto yo como mis compañeros teníamos muy claro que la noticia estaba ahí, que estaba pasando debajo de casa y que teníamos que ir. Entonces, sin más, acudíamos sin pensar mucho en nada más. Pues se acaba ya el tiempo, se me quedan muchas preguntas en el tintero. Ya viene la siguiente mesa, la última conversación de hoy. La mesa se llama El futuro más allá de la pandemia con nuestro director, con Ignacio Escolar. Y oye, muchas gracias por participar en este encuentro y nos vemos. Espero que la próxima aquí en Madrid para poder hacerlo todos juntos y no de manera virtual. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Chao. Gracias.